dos. Uno, dos. Ahora sí. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Bendiga. Voy a cantar ahora una canción que yo sé que ustedes saben y me van a ayudar a cantar, porque estoy un poquito ronco. Pero para gloria y honra de nuestro Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh Alá, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa nada, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer, de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa nada, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Cantan, hermanos. Alaba a Dios. Otra vez. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
sendas Dios hará. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Y sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Y sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén. Gracias, Nelson. El Señor siga usando la gloria y honra de su nombre, y que siga esos dones y esos talentos que ha puesto en ti, lo siga poniendo para que tú lo uses solamente para alabarlo a Él. Amén. Ya el momento de hoy está preparado, la plataforma, para lo que es el último mensaje de esta tanda, de esta semana que hemos tenido desde el sábado pasado hasta este sábado, con nuestro líder, que ha sido de bendición para cada uno de nosotros, el espejo en la iglesia primitiva.
nosotros nos hemos nutrido, hemos crecido espiritualmente hablando, todo lo que hemos asistido aquí. Y entonces los mensajes, gracias a Dios y a nuestro hermano Billy, que ha tenido la disposición de que los mensajes queden grabados a través de YouTube. Así que lo podemos otra vez buscar, analizarlo, escucharlo, estudiarlo y seguir creciendo en Cristo Jesús. Para nosotros es un gran privilegio que nuestro líder Humberto estuviera en la disposición, que él siempre tiene la disposición de hablar de lo que es la palabra de Dios. Eso lo motiva, eso le da gozo a él. Tú lo puedes llamar. Hay uno que tú lo llamas y te dice, no, hermana, me lo tenía que decir con antelación y espérese, teniendo el tiempo. Pero Humberto no es así. Humberto, por la gracia y la misericordia de Dios, es un instrumento que el Señor tiene y Él lo sabe y Él se deja dirigir por Dios. Así que Humberto, Cristian, pero antes Humberto quería decir que usted tocó uno de los temas que fue de la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? De estar, que eso de subir, levantar las manos, cuando Nelson cantaba, levanta tu mano, todo el mundo se quedó así, la dejó ahí abajo, nadie la subió así porque fue uno de los mensajes, parece que se entendió Humberto ese. Así que vamos a escuchar el mensaje de la hora en los labios de nuestro líder querido, que todos queremos muchísimo, así que todos estemos comprometidos a seguir orando por esta estrella en ascenso, y a través de una estrella en ascenso también es internacional, así que vamos a tener que ir ahora a llamarlo con agenda. Humberto, te puede venir en enero o tal fecha, así que Humberto Cristian con nosotros. Señor lo bendiga y lo dirija. Si me pagan el pasaje, yo vengo. Si me pagan el pasaje, vengo. Que Waterbury queda lejos. Gracias. Waterbury queda lejos. Una aclaración. Cuando yo digo de levante las manos, yo me refiero a la gente que cree que el Espíritu Santo está en las emociones. No está en las emociones. El Espíritu Santo está ¿dónde? En la palabra. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Usted quiere cantar levantando su mano, levanta. Yo también la levanto. Pero yo no entiendo, yo entiendo que el Espíritu Santo está donde está. En la obra, en la transformación del carácter, en el estudio y en la oración. Oramos. Te alabo en esta mañana, mi Dios y Padre, por permitirnos llegar al final de esta semana de oración. Bendícenos y dirígenos con la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto de René G. de White. Nosotros incluso anoche hablamos y en la semana que René G. de White no es un sustituto de la Biblia. Ella es la luz menor que lleva ¿hacia dónde? Hacia la luz mayor. Es que exalta a Jesucristo, exalta la palabra de Dios. Y hay un texto de ella que yo quiero leer, que está en el Gran Conflicto, página 464. Antes de la visitación final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, como no se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios se derramarán sobre sus hijos. Hay una confusión con respecto a lo que es la piedad primitiva. Mucha gente habla de eso, pero no sabe de qué se trata. Por eso en esta semana, ¿qué nosotros hicimos? Estudiamos a la iglesia primitiva. Hechos 2, 41 al 47 nos muestra cómo vivía la iglesia primitiva. Hechos 6 nos muestra cómo la iglesia primitiva resolvió las quejas que habían entre los que distribuían la comida de la iglesia, porque los hermanos vendían casas y propiedades para que la iglesia pudiera tener recursos para obra misionera y para atención a los pobres. Eso es piedad primitiva también, atender a los pobres, a los necesitados. Piedad primitiva es que cuando habían plagas en el Imperio Romano, que todo el mundo salía huyendo de los enfermos, ¿qué hacía la iglesia cristiana? Se quedaba a atender a los enfermos, cristianos y no cristianos. Enterraba a los muertos, cristianos y no cristianos. Y muchos cristianos murieron atendiendo a enfermos de plagas.
porque nadie los atendía, los cristianos sí íbamos a atender a esa gente. Eso es piedad primitiva. Hay gente que tiene un criterio de piedad primitiva que es como si tuvieran, los cristianos primero tuvieran un nimbo en la cabeza y estuvieran así como todo el tiempo, y aleluya, aleluya. Eran gente de una vida, de un carácter transformado al estilo de Jesucristo y una acción que lo manifestaba. Bien, vamos al plano bíblico. El don profético terminó en el tiempo apostólico o siguió y seguirá hasta cuando Cristo venga. Es la pregunta. Y es lo que vamos a resolver con la Biblia. Vamos a 1 Corintios 12, 28 y 29. 1 Corintios 12, 28 y 29. Saquen sus Biblias, que ustedes saben que yo no soy predicador. Yo lo que hago es que enseño. 1 Corintios 12, 28 y 29. Está bien. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. ¿Después qué? Los que ayudan. Si usted es la gente que ayuda, usted tiene un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está utilizando a usted. Si usted ayuda. Los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Entonces, el don profético está en la primera lista de dones que hace Pablo en 1 Corintios 12, 28 y 29. La segunda lista de Pablo está en Romanos 12, 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Necesito a alguien en la computadora que me busque. Romanos 12, 6. Muchas gracias. Romanos 12, 6. Esa es la segunda lista, hecha por Pablo. De manera que teniendo diferentes dones, Romanos 12, 6, sí, que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De la fe. O sea, el don profético fue necesario en la iglesia. Sumamente necesario. Y por último, Efesios 4, 11 al 13. Efesios capítulo 4, versos 11 hasta el 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros ¿qué? Profetas. La iglesia contó, la iglesia primitiva contó con el don profético para hacer su obra. Hay mucha gente que piensa que el don profético es solamente anunciar lo que va a venir. No es así. El don profético no es solamente anunciar lo que va a venir. No todos los profetas son como Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y del 10 al 12 anuncia todo lo que va a suceder. Yo le digo eso, una profecía estratégica, porque te muestra el desarrollo y la caída de los grandes imperios. Y los historiadores están todos maravillados del hecho de que Daniel pudiera conocer de antemano. De hecho, hay dos versículos que tienen a los historiadores dando vuelta en la cabeza. Daniel 8, 20 al 22. Daniel 8, 20 al 22. En cuanto al cuerno pequeño, al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces, vamos a Daniel 8.1, por favor. Daniel 8.1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, eso fue alrededor del año 500
555 por ahí, o más, entre 555 antes de Cristo, 545 antes de Cristo. En ese entonces, Medo-Persia no era el imperio que llegó a ser. Estaba en desarrollo. Media estaba por un lado, tenía su propio rey, y Persia tenía su rey por otro lado. Y sin embargo, ya Daniel estaba diciendo, antes de que Ciro, o sea, Medo-Persia conquistó a Babilonia en el 539. O sea, años después de que Daniel tuviera la visión donde dice que el macho cabrío primero es Medo-Persia y luego menciona a Grecia. Años antes de que sucediera, ya Daniel había dicho lo que iba a suceder porque era el Espíritu Santo que estaba con él. El don profético es obra del Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. Tú tienes que amonestar, tú tienes que ver el futuro, todo ese tipo de cosas. Entonces, los críticos, la alta crítica, como le dicen, llegaron a decir, o están diciendo todavía, que Daniel no existió en el año 500 y pico, sino que Daniel fue varias gente que se sentaron a escribir el libro de Daniel en el siglo segundo antes de Cristo, en el año 200 antes de Cristo, porque no llegan a asimilar, no pueden entender que muchos años antes un profeta inspirado por Dios pudo haber descrito lo que iba a suceder con detalles, con tanto detalle como hizo Daniel. Por eso yo digo que el estudio de la profecía para nosotros es fundamental, porque eso fundamenta nuestra fe, nos fortalece. Eso es fundamental para nosotros. Entonces, cuando Pedro se levanta el día de Pentecostés, Hechos 2, 17 al 21, cuando Pedro se levanta el día de Pentecostés y comienza a hablar, Pedro usa un texto de mucho tiempo antes, Joel 2, 28 al 32. Ponlo, por favor. Joel 2, 28 al 32. ¿Hasta cuándo va a estar el don profético operando? ¿Hasta cuándo? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No hay fecha de caducidad para el don profético. ¿Cuándo van a caducar los dones? Vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, los últimos versículos. Yo te lo voy a buscar aquí. 1 Corintios 13. Versículo 8 en adelante. 1 Corintios 13, 8 en adelante. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué va a pasar con ellas? Se acabarán. ¿Y qué pasará con las lenguas? Y con la ciencia, ¿qué pasará? Acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que dice Joel es que en el tiempo del fin el Señor va a derramar su espíritu y tendrán visiones y tendrán sueños. El don profético, como dice 1 Corintios 13, del 8 hasta el 13, va a permanecer hasta que lleguemos a la perfección. ¿Hasta que lleguemos cuándo? ¿Y cuándo vamos a llegar a la perfección? Cuando Cristo venga, no antes. No antes. Hay una tendencia dentro del cristianismo que se llama cesacionista, que es la tendencia que dice que desde que se completó el canon bíblico ya no hay profeta. Pero esa gente tiene un criterio de que profeta es solamente el que escribe para la Biblia o el que señala cosas futuras y cosas así. No. Nosotros, como dice Efesios 2, 20, estamos edificados ¿sobre qué? ¿Sobre qué fundamento estamos? Sobre Cristo. Sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo quien la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces, ese es el fundamento, pero en el caso de muchos profetas no establecieron fundamento. Y yo quiero ver dos profetas que no son Elena White. Voy a ver dos profetas, los tengo por aquí. Un segundito, que yo apunto y después se me olvida, como cuando mi mamá guardaba el dinero, que nadie sabía dónde encontrarlo. A veces pasaba por hambre, porque mi mamá, cuando mi papá le daba el dinero de la semana, lo escondía, lo guardaba. Y después a pasar hambre, porque ¿dónde están esos cuartos? No hay manera. Vamos, ok, ahora vamos a Hechos 21, 10 y 11. Hechos 21, 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán. Ok, ese es Agabo. Pero antes de él aparecen las hijas de Felipe, que también profetizaban. O sea, la profecía no solamente sirve para anunciar lo que viene. En este caso de Agabo, él estaba diciendo, Pablo, te van a meter preso, lo cojas para Jerusalén. Si aparece un profeta, que yo sé que es profeta, y me dice, no coja para allá, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? No voy. Y ya, resuelto. Hubiésemos tenido 4 años más Pablo predicando. Pero Pablo tenía una cosa metida en la cabeza y arrancó para allá. Entonces, la iglesia del tiempo del fin, que nosotros entendemos que somos nosotros, cuenta con el don profético. Sí. ¿Qué base bíblica tenemos para decir eso? La palabra dice en Primera de Pedro 1:19 que tenemos la palabra segura más profética. La palabra profética. La cual hacemos bien en estar atento. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Exacto. ¿Qué más? Los escritos de Elena de White estarán con nosotros hasta el final. Bíblico. Siga con versículo bíblico. ¿Qué otro versículo bíblico nos dice que la iglesia del tiempo del fin? Exacto. Apocalipsis 12:17. Aquí está la paciencia de los santos. Y 19:10. 10, exactamente. Entonces, la iglesia del tiempo del fin tiene el don profético. Joel 2:28 y 29 también lo dice. O sea, la gente que pretende que la iglesia funcione sin el don profético, ya sea porque la Biblia es resultado del don profético. Los escritos de Elena White también son resultado del don profético. La Biblia, los escritos de la Biblia son la luz mayor. Son la luz mayor. Y los escritos de Elena White son la luz menor. O sea, nosotros tenemos que probar toda doctrina por la Biblia. De hecho, todas las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día son bíblicas. Cuando usted agarra el libro Las 28 Doctrinas, usted va a encontrar que lo primero que tiene que un viaje de versículos, que cuando yo lo abro y veo eso, salgo huyendo. Tengo que tener realmente vocación, voluntad de leerme todo eso. ¿Por qué? Porque es así, es bíblico. Ahora, en el tiempo del fin, nosotros contamos con la dirección profética. Hay 2 libros. Yo los recomendé anoche y los vuelvo a recomendar hoy otra vez. El conflicto de los siglos. Utilizado de toda la gente para conocer a Jesucristo. El conflicto de los siglos. El evangelismo. Y el cuarto, evento de los últimos días. Quien camina por ahí, mira todos los acontecimientos, no para asustarse, sino para levantar los ojos y saber que el tiempo está cerca. Que el tiempo está cerca. Y para no dejarse arrastrar. Si usted piensa que los engaños de Satanás son grandes ahora y fuertes, espere a unos años más para que usted vea lo que es engaño. Y por eso, aquí quiero otra vez aclarar, por eso
yo llamo la atención sobre el cristianismo de levantar las manos. El cristianismo nuestro, ¿cuál debe ser? Biblia, oración, ayuno. El Espíritu Santo actuó en la iglesia de Antioquía porque Hechos 13:1 Hechos 13:1 y 2 Hechos 13:1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién actuó? El Espíritu Santo actuó. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando al Señor y ayunando. El Espíritu Santo actuó. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo los discípulos y los apóstoles? Estaban en el aposento alto. En Antioquía estaban también en lo mismo. El Espíritu Santo actúa cuando se lo busca en estudio, en ayuno y en oración. Entonces, esa es la piedad primitiva. Esa es la piedad primitiva. Nosotros tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a ser la iglesia del estudio de la Biblia. Antes a los adventistas se nos reconocía como ¿qué? El pueblo del libro. El pueblo del libro. Esa es la piedad primitiva. Ser como la gente de Berea. Tenemos que volver a eso. Al estudio, al ayuno, a la oración, para que el Espíritu Santo nos mueva, nos transforme, nos conduzca, nos lleve a toda verdad y nos prepare para los momentos difíciles que vienen para la humanidad. Nos ponemos de pie y oramos. ¿Se acabó ya? Se acabó. Terminamos. Señor y Dios, gracias. Tú nos dijiste cómo llegar a la piedad primitiva. Lo estudiamos en esta semana. Vimos a tu iglesia primitiva, cómo enfrentó todo, cómo se acercó a ti, cómo se consagró, cómo predicó, cómo una iglesia, perseguida, condenada, martirizada, llegó a tener más de 6 millones de personas en el tiempo del Imperio Romano, a pesar de no tener ningún privilegio, ningún funcionario a su favor. La obra que se necesita para terminar la obra, valga la redundancia, Padre, necesita también del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros tenemos la obligación, el privilegio de buscarlo, de llamarlo, de invocarlo a través del estudio, del ayuno, de la oración. Transfórmanos de tal manera que nosotros seamos ese tipo de gente, como la iglesia primitiva, con la piedad verdadera. Amén. Al salir de aquí, acompaña, Dios. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.